lime. She drink coffee, sea lime. She drink tea, sea lime. Then she go home. Sea lime woman. Sea lime woman. I can't hear you. I can't hear you. Hola, les doy la bienvenida a Mujeres al Hilo. Mi nombre es Paula y les contaré historias de mujeres que no están en la historia. Quiero agradecerles todo el apoyo que le están brindando a este canal, con sugerencias, con comentarios, con suscripciones y con apoyo financiero. Muchísimas gracias. Y sin más, pasamos ya a nuestra próxima invitada, Indira Gandhi. Indira Priyadarshini Nehru, conocida luego como Indira Gandhi, nació el 19 de noviembre de 1917 en Allahabad, en la actual Uttar Pradesh. Su padre era Jawaharlal Nehru, quien se convertiría en el primer ministro de la India tras su independencia de Gran Bretaña. Nehru era un abogado descendiente de una familia acomodada de la India, educado en el Reino Unido. Asistió a las universidades de Oxford y Cambridge. Estuvo muy involucrado en el proceso de independencia de la India. Por su parte, su madre, Kamala Nehru, tenía solo 18 años cuando nació Indira. Kamala procedía de una familia de clase media, de ascendencia de brahmanes de Cachemira. Estuvo involucrada en los movimientos de no cooperación de 1921. Organizó grupos de mujeres en Allahabad. Cuando su marido fue arrestado para impedir que diera un discurso público, fue en su lugar a hablarle a la multitud. Los británicos pronto se dieron cuenta de la amenaza que Kamala Nehru constituía entre ellos y la popularidad que había adquirido en diversos grupos feministas de la India. Fue arrestada en 2 ocasiones por implicación en actividades de lucha por la independencia. Kamala falleció en Suiza de tuberculosis en febrero de 1936. Tenía 37 años. Fue una gran luchadora por la independencia de la India, aunque careció del reconocimiento que merecía. En una entrevista con la periodista italiana Oriana Fallaci, Indira relató la influencia que tuvo en ella la actividad política de sus padres durante su infancia. Si supiera cómo me ha formado el haber vivido en aquella casa en que la policía irrumpía, llevándoselos a todos. No le faltaba razón. Su casa fue un constante ir y venir de reuniones, de resistencia, de militares, de tensiones y temor. Indira fue a Gran Bretaña en 1937, donde se matriculó en el Somerville College de Oxford para estudiar historia contemporánea, ciencia política y economía, pero nunca completó sus estudios. Fue en Inglaterra donde comenzó a pasar más tiempo con Ferozi Gandhi, entonces estudiante de la London School of Economics. Los dos se casaron en 1942 en India, a pesar de las objeciones de Nehru, a quien no le gustaba su yerno. Hay que aclarar que Ferozi Gandhi no era pariente de Mahatma Gandhi. Al poco tiempo, el matrimonio fue arrestado durante 13 meses, ya que los ingleses los acusaron de subversión. Ferozi e Indira tuvieron 2 hijos, Rajiv, nacido en 1944, y Sanjay, nacido en 1946. Las continuas infidelidades de su esposo llevaron a Indira a separarse, mudándose de la residencia de su padre y convirtiéndose a partir de entonces en su confidente. Fue así como comenzó el acercamiento de Indira a la política. Ferozi Gandhi murió en 1960 después de tener varios infartos. Indira se convirtió no solo en la más allegada y abnegada aliada de su padre, sino que también pasó a ser una figura pública. Las frecuentes apariciones de Indira en actos políticos, viajes diplomáticos, eventos internacionales y nacionales acabaron por hacerla una figura conocida por el público y le sirvieron como base para iniciar su propia carrera política. Indira ingresó en 1938 al Congreso Nacional Indio y participó activamente en la lucha por la independencia de su país, dirigida por el legendario Mahatma Gandhi. Tras la independencia de la India en 1947,
se convirtió en la compañera política de su padre durante los 17 años que éste permaneció en el poder. En 1959 es nombrada jefa del Partido del Congreso, cargo cedido por su padre. En 1964 fallece su padre y se forma un nuevo gobierno liderado por el primer ministro Lal Bahadur Shastri, y ella se convierte en parte de su gabinete con el cargo de ministra de Información y Radiodifusión. También tendría un cargo en el Parlamento. Indira permanece en sus funciones ministeriales, a pesar de que todos los sectores políticos la consideraban incapaz de ejercer ningún cargo. En 1966, con la repentina muerte del primer ministro Lal Bahadur Shastri, los parlamentarios quedaron en un limbo de liderazgo, ante lo cual decidieron que lo más conveniente sería un líder dócil, por lo cual, en lo que a ellos concernía, la inofensiva señora Gandhi sería la opción ideal, reconocida, con renombre y vinculada a la dinastía Nehru-Gandhi. Es así como es nombrada primera ministra de la India. ¡Sorpresa! Esa es la que se deben haber llevado aquellos que pensaron que Indira iba a ser pasiva y dócil. Indira Gandhi asumió el cargo en un momento crítico en la historia de su país. La guerra indo-pakistaní había comenzado una semana antes. La nación se encontraba en medio de una sequía de 2 años, lo que resultaba en grave escasez de alimentos y de una crisis económica más profunda con el aumento de la inflación y el desempleo. El ejército pakistaní había estado llevando a cabo atrocidades generalizadas contra la población civil del este de Pakistán. Esto causó una inmigración masiva hacia la vecina India. Se estimaba que 10 millones de refugiados huyeron a India, causando dificultades financieras e inestabilidad en el país, cuestión que producía graves roces internacionales y sería una confrontación diplomática y política entre India y Pakistán. Indira Gandhi no frenó las inmigraciones masivas y permitió que entraran a la India. Esto generó una tensión internacional que aumentó y el gobierno estadounidense, bajo la administración de Richard Nixon, quien se refería a ella como la vieja bruja, consideraba las acciones de Indira Gandhi como irracionales e irresponsables. El gobierno de Estados Unidos apoyaba a Pakistán. Nixon, ¿en serio? ¿Bruja? Pero Indira Gandhi sabía muy bien lo que hacía. Permitió que los refugiados continuaran llegando, mientras que, al mismo tiempo, hizo arreglos para firmar un tratado de amistad y cooperación con la Unión Soviética, dando como resultado el apoyo político del otro gigante internacional y un veto soviético en la ONU, lo cual dejó fuera de acciones a todos los países con respecto a la situación. En este contexto, Indira preparó las tropas indias y con un total de 93.000 hombres desplegaron operaciones sobre el este de Pakistán, derrotando fácilmente a los ejércitos pakistaníes. Con el apoyo popular instaló un nuevo régimen, independizando el territorio con su victoria militar en 1971, naciendo así Bangladesh como una república independiente. La victoria de Indira Gandhi le otorgó el estatus de heroína y la transformó en forma definitiva en una primera ministra respetada y popular. Su proceder había sido impecable y gracias a ello, la India no solo le había demostrado al mundo su potencial político y militar, sino también su firmeza. Durante su gobierno de casi 11 años, desarrolló una política económica orientada a industrializar al país. Durante su mandato defendió con firmeza la nacionalización de los bancos, una medida muy polémica que le valdría la expulsión del Partido del Congreso. En 1971 ganó las elecciones nacionales con un triunfo arrasador. En 1975 fue acusada de una infracción menor de la legislación sobre elecciones durante la campaña de 1971,
Afirmando su inocencia, dijo que la acusación era parte de un intento de apartarla de su cargo y en lugar de dimitir, declaró el estado de emergencia nacional el 26 de junio. Aunque su acusación pronto fue desestimada, el estado de emergencia duró 2 años. Durante ese periodo, Indira gobernó con mano de hierro. Se notaba cada vez más la influencia y participación de sus 2 hijos, sobre todo de Sanjay, quien fue responsable de algunas medidas sumamente polémicas. En marzo de 1977 se celebraron de nuevo elecciones y el Partido del Congreso perdió el poder por primera vez en 3 décadas. Indira llegará a ser expulsada del Parlamento por supuesta corrupción, pero el 6 de enero de 1980 ganó nuevamente las elecciones y volvió al poder. Ese mismo año, Indira Gandhi enfrentó uno de los peores momentos de su vida personal, la muerte de su hijo Sanjay, en un accidente aéreo el 23 de junio de 1980. Indira formaría a su hijo mayor como su sucesor, Rajiv, quien asumió el cargo de primer ministro al morir su madre. Al inicio de esta década, varios estados indios reclamaban su independencia del gobierno central, recurriendo, tanto el gobierno como los separatistas, a la violencia. Indira se concentró en reprimir el nacionalismo sikh en el Panjab. Este movimiento quería un estado confesional sikh y buscaba independizar el Panjab para conseguirlo. El gobierno de Indira reprimió los intentos de llevar a cabo la separación del Panjab, dejando un saldo de cientos de muertes civiles y ordenó la ejecución de la Operación Estrella Azul. Esta operación se saldó con la muerte de Harnail Singh Bhindranwale, líder sikh que había sido una de las figuras centrales del movimiento separatista. El 6 de junio de 1984 se realizó la Operación Estrella Azul, durante una de las fiestas más sagradas sikh. El ejército indio abrió fuego sobre el templo dorado Harmandir Sahib. Estas acciones generaron un gran descontento entre la minoría sikh en India, pero fortaleció su popularidad entre varios segmentos de la sociedad de su país, lo que le permitió ganar las elecciones de 1984. 3 meses después, cuando iba camino a una entrevista, fue asesinada por 2 de sus guardaespaldas de confianza, que le asestaron 31 impactos de bala. Los guardaespaldas formaban parte de la minoría sikh y fueron abatidos poco después. La noche antes de su muerte, Indira Gandhi dijo en un mitin político: "Mi vida va en servicio de la nación. Si muero hoy, cada gota de mi sangre vigorizará al país". Esa es la historia de Indira Gandhi que yo quería contarles. Ustedes me dirán, Indira Gandhi es una persona que sí está en los libros de historia. Sí, por supuesto. Pero yo quería resaltar algunos aspectos de su vida como mujer, como persona, que la hacen totalmente diferente a otros protagonistas de la historia. Indira Gandhi fue la primera mujer presidenta de un país de casi 1.000 millones de habitantes, que fue elegida en elecciones libres varias veces. Indira tuvo, como dice mi amigo Javier, sus luces y sus sombras, como todas las personas y más las vinculadas a la política. Pero nadie puede negar su protagonismo y su entrega a su país para mejorarlo, para sacar de la miseria a tantos millones y millones de personas. Quedó tanta información fuera de este video, porque sería literalmente necesarias horas y horas y horas para poder relatar todas las acciones que Indira llevó a cabo para sacar a su país, que era el segundo país más pobre del mundo, a una potencia mundial como es hoy en día. Claro que siguen existiendo las diferencias sociales, la pobreza y muchos otros problemas que tiene, pero no es la India de los años 50 o de los años 40.
Solo como ejemplo pondré el caso de que India era un país que vivía con permanentes hambrunas debido a las sequías o a las inundaciones y que después pasó a ser un país exportador de alimentos. Si les interesa saber más sobre Indira Gandhi, en las redes sociales voy a dejar varios links para que puedan obtener más información sobre esta mujer que lideró un país de casi 1.000 millones de habitantes. Hoy en día India tiene 1.400 millones de habitantes. Y ahora vamos a pasar al ritual de todos los capítulos de Mujeres al Hilo, donde añadiremos una cuenta a ese hilo invisible que une a las mujeres del pasado con las del presente. Quiero agradecer especialmente a la familia Villanueva Luque, que buscó unas cuentas apropiadas para este capítulo. Para Indira voy a seleccionar una cuenta de color naranja, que es el color de la transformación y es un color muy importante en India. Tenemos entonces acá nuestro hilo de mujeres y quiero comentar que tomando en cuenta el aporte de una persona que vio los videos, hemos agregado a la esfera de Miriam Makeba un brillo y la hemos rodeado de 2 brazaletes de plata. Ahora, tengo aquí la cuenta de Indira Gandhi y la voy a agregar a nuestro hilo de mujeres. Pero en este caso voy a hacer algo más. Voy a agregar una segunda cuenta naranja en honor a Kamala Nehru, que fue una gran luchadora por la independencia de su país y que no obtuvo el reconocimiento que se merecía. Entonces, aquí están nuestras cuentas para Indira Gandhi y para Kamala Nehru. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Mujeres al Hilo. She drink coffee, sea lion. She drink tea, sea lion. Then she go home. Sea lion woman. Sea lion woman. I can't hear